When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This spring, Uber Eats has you covered. Whether you're celebrating mom, dad, or your favorite grad, not all of us are great planners, and with the Uber Eats gift hub, you don't have to be. Send flowers, perfume, champagne, or just their favorite meal straight to their door. Gifts arrive in as little as 25 minutes, and you can add a personalized video message for that additional so-not-last-minute touch. So this spring, get a leg up on gift giving with Uber Eats. Last-minute gifts that land every time. Must be 21 or older to purchase alcohol. Product availability varies per region. See app for details. ¿Por qué un espíritu que ya fue expulsado regresaría con refuerzos? Piénsalo un momento. Si alguien te echa de una casa, tu reacción natural sería volver con 7 personas más agresivas que tú para invadir esa misma casa. ¿Qué tipo de inteligencia, qué tipo de estrategia, qué tipo de odio requiere esa operación? Porque no estamos hablando de un impulso, no estamos hablando de un animal que vuelve al lugar donde encontraba comida. Estamos hablando de un ser que sale, evalúa la situación, toma una decisión, busca aliados específicos, los recluta, regresa, inspecciona la casa, confirma que las condiciones son favorables y entonces ejecuta la invasión. Eso no es instinto, eso es inteligencia estratégica y más importante todavía. ¿Por qué Jesús se tomó el tiempo de explicar exactamente cómo funciona este mecanismo? Porque no lo dijo como advertencia general. No lo dijo como un dato curioso sobre el mundo espiritual. No lo dijo en un contexto tranquilo de enseñanza nocturna junto a una fogata. Lo dijo mirando directamente a los líderes religiosos más respetados de Israel, a los fariseos, a los escribas, a los hombres que memorizaban la Torá completa, oraban 3 veces al día, ayunaban 2 veces por semana, diezmaban hasta de la menta y del comino. Les dijo, «Esto les va a pasar a ustedes». Y la frase que usó al final de esta enseñanza es tan devastadora que la mayoría de predicadores la ignoran completamente. Mateo capítulo 12, versículo 45, las últimas palabras. Así también acontecerá a esta generación malvada. No dijo a esta persona, no dijo a este hombre, dijo a esta generación. Jesús no estaba dando un consejo, estaba pronunciando un veredicto, estaba profetizando el destino de toda una nación. Y lo que pasó 40 años después confirma cada palabra con una precisión que eriza la piel. Hoy vamos a abrir este pasaje capa por capa, porque lo que la mayoría de la gente lee como una enseñanza sencilla sobre demonios es en realidad una de las advertencias más complejas y multidimensionales que Jesús dio en todo su ministerio. Opera en 3 niveles simultáneos: el espiritual, el nacional y el personal. Y en cada nivel, las palabras en griego original revelan detalles que las traducciones al español simplemente no pueden capturar. Si alguna vez te enseñaron este pasaje como una simple lección sobre «no dejes tu casa espiritual vacía», lo que vas a descubrir hoy va a cambiar completamente tu comprensión, porque aquí hay palabras griegas que describen una operación militar planificada. Hay un verbo que conecta este pasaje con la raíz de la palabra escuela. Hay una revelación sobre el número 7 que conecta con una tradición judía que la Iglesia moderna ha olvidado por completo. Y hay una profecía sobre Israel que se cumplió con una exactitud que los historiadores seculares han documentado. Empecemos por el principio. Y el principio no está donde tú crees. Capa 1. El contexto que nadie lee. Aquí es donde el 90% de los sermones sobre este tema cometen el error más grave.
Abren directamente en Mateo 12, versículo 43, y empiezan a hablar sobre el espíritu inmundo que sale del hombre. Leen los 3 versículos, hacen 3 puntos sobre la guerra espiritual, cierran con una oración, y nadie se pregunta, ¿por qué Jesús dijo esto exactamente en ese momento? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Qué acababa de pasar? Porque si no lees lo que pasó antes, pierdes completamente el significado. Es como si alguien te leyera el veredicto de un juicio sin explicarte los cargos, los testigos y la evidencia. Tienes la conclusión, pero no entiendes nada. Retrocedamos. Mateo 12, versículo 22. Traen a Jesús, un hombre endemoniado que además estaba ciego y mudo. 3 problemas simultáneos: posesión demoníaca, ceguera y mudez. Y Jesús lo sana completamente. El hombre empieza a ver y a hablar. Una restauración triple instantánea. ¿Y qué dice la multitud? Versículo 23. ¿Será este aquel hijo de David? Estaban preguntando si Jesús era el Mesías. Y no era una pregunta casual. Era una pregunta teológicamente cargada. Porque en la tradición rabínica del Segundo Templo existía una expectativa muy específica sobre lo que haría el Mesías cuando llegara. Los rabinos enseñaban que ciertos milagros eran exclusivos del Mesías, y uno de ellos era exactamente este: sanar a un endemoniado que fuera también mudo. ¿Por qué? Porque para los exorcistas judíos de la época, el exorcismo requería que el demonio revelara su nombre. Así lo documenta el historiador Josefo en sus Antigüedades. Si el endemoniado no podía hablar, el exorcista no podía obtener el nombre del demonio, y por lo tanto no podía expulsarlo. Era un caso imposible para cualquier exorcista humano, pero Jesús lo liberó sin necesidad de que el demonio hablara, sin fórmulas, sin rituales, sin anillos de Salomón, ni raíces de plantas, ni inciensos de hígado de pescado, que eran las herramientas que los textos judíos del período describen. Josefo narra en sus Antigüedades Judías, libro 8, capítulo 2, que presenció personalmente a un exorcista llamado Eleazar, que realizaba exorcismos delante del emperador Vespasiano y sus soldados. Eleazar colocaba un anillo con una raíz especial bajo la nariz del endemoniado. Recitaba los conjuros que supuestamente Salomón había compuesto y ordenaba al demonio que volcara un vaso de agua al salir para demostrar que se había ido. Era un ritual elaborado, teatral, que dependía de fórmulas y objetos mágicos. Y aún así, según la tradición rabínica, un endemoniado que no podía hablar era un caso sin solución. Jesús no usó nada de esto, solo su voz, solo su autoridad directa, sin intermediarios, sin rituales, sin objetos. La multitud estaba conectando los puntos. Estaban viendo con sus propios ojos algo que solo el Mesías podía hacer. Isaías capítulo 35, versículos 5 y 6, lo había profetizado siglos antes. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Estaban presenciando el cumplimiento profético en tiempo real. Pero fíjate qué pasa en el versículo siguiente, versículo 24. Mas los fariseos, al oírlo, decían: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Detente aquí. Necesito que entiendas lo que acaba de pasar. Los fariseos vieron exactamente el mismo milagro que la multitud. Vieron al ciego ver, vieron al mudo hablar, vieron al endemoniado libre, vieron algo que sus propios exorcistas no podían hacer. Y su reacción no fue incredulidad. No dijeron: «No creemos que esto haya pasado». Aceptaron que el milagro era real. No podían negarlo, pero su reacción fue infinitamente peor que la incredulidad. Atribuyeron el poder del Espíritu Santo al príncipe de los demonios.
Le dieron crédito a Satanás por una obra que Dios acababa de realizar delante de sus ojos. Esto es importantísimo, porque toda la enseñanza que viene después, desde el versículo 25 hasta el 45, incluyendo la parábola del espíritu que vuelve con 7 peores, es la respuesta de Jesús a esta acusación. No es una lección aislada sobre demonología, no es un paréntesis temático, es un diagnóstico directo, quirúrgico, devastador sobre lo que les estaba pasando a los líderes religiosos de Israel y por extensión a toda la generación que los seguía. Si le das like a este video, me ayudas a que llegue a más personas que necesitan entender esto. Y Jesús empieza a responder con una lógica que desmantela por completo la acusación de los fariseos. Versículo 25. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si yo echo fuera demonios por el poder de Satanás, entonces Satanás está destruyendo su propio ejército, está saboteando su propia operación. ¿Tiene eso algún sentido estratégico? Satanás podrá ser malvado, pero no es estúpido. Versículo 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Esta pregunta es una trampa lógica perfecta, porque los fariseos tenían sus propios exorcistas, hijos de fariseos que practicaban rituales de exorcismo usando fórmulas mágicas, hierbas medicinales, inciensos y nombres sagrados. Josefo documenta incluso el uso de un anillo especial que supuestamente Salomón había diseñado para controlar demonios, y describe a un exorcista llamado Eleazar que realizaba estos rituales frente a Vespasiano. Los rollos del Mar Muerto también contienen textos de exorcismo de la comunidad de Qumran. Entonces Jesús les está diciendo: si mi poder viene del diablo, ¿de dónde viene el poder de los suyos? Si el criterio que usan para juzgarme a mí se aplicara a sus propios hijos, ¿qué conclusión sacarían? Pero entonces viene el versículo que cambia absolutamente todo. Versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjate en la construcción gramatical. En el griego original, esta es una condicional de primera clase. Eso significa que el hablante asume que la condición es verdadera para efectos del argumento. No es si tal vez yo echo fuera demonios por el Espíritu. Es dado que yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino ya llegó. Ya está aquí, no es futuro, no es promesa, es presente. Están parados frente al rey y están llamándolo sirviente del diablo. Y después de esta declaración vienen 3 golpes consecutivos. Primero, la parábola del hombre fuerte. Nadie puede saquear la casa de un hombre fuerte a menos que primero lo ate. Jesús estaba atando al hombre fuerte, a Satanás, y saqueando su territorio, liberando a los endemoniados. Segundo, la advertencia sobre el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es exactamente lo que los fariseos acababan de cometer al atribuir la obra del Espíritu a Beelzebú. Tercero, la denuncia directa. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno, siendo malos? Versículo 34. Luego, los fariseos tienen la audacia de pedirle una señal. Versículo 38. Acababan de ver una señal mesiánica que sus propios exorcistas no podían realizar, y piden más señales. Jesús les responde con la señal de Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, y menciona a la reina del sur y a los hombres de Nínive, paganos que se arrepintieron con mucho menos evidencia que la que esta generación tenía frente a sus ojos.
Y es inmediatamente después de todo este argumento acumulado que Jesús cuenta la parábola del espíritu inmundo. Versículos 43 al 45. ¿Ves la secuencia ahora? No es una enseñanza aleatoria, no es un tema nuevo. Es el golpe final de un argumento que lleva más de 20 versículos construyéndose. Es la sentencia del juez después de presentar toda la evidencia. Es el diagnóstico terminal de lo que le pasa a una generación que tiene todo el conocimiento religioso, todas las formas externas de piedad, toda la arquitectura espiritual correcta, sinagogas, rituales, oraciones, ayunos, diezmos, pero ha rechazado la presencia viva de Dios cuando la tuvo parada enfrente hablándoles cara a cara. Esa es la capa 1. Y ya con esto, el pasaje se lee de una manera completamente diferente a como te lo enseñaron. Pero la capa 2 es donde el griego original revela cosas que ninguna traducción al español puede capturar. Y es la capa que más me costó investigar. Capa 2. El diccionario oculto del griego Mateo, capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Tomorrow morning is knocking. Stock your fridge now. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or a sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Vamos a abrir esta oración palabra por palabra, porque cada término griego contiene una capa de significado que la traducción simplifica. Empecemos por espíritu inmundo. En griego es akatarton pneuma. La palabra akatarton viene de katairo, que significa purificar, limpiar, podar. Con el prefijo negativo a se convierte en no purificado, no limpio, contaminante, pero en el contexto judío del siglo I, esta palabra tenía una carga enorme que va mucho más allá de lo que nosotros entendemos por sucio. Toda la ley levítica, todo el sistema del templo, toda la vida religiosa de Israel giraba alrededor del concepto de pureza e impureza, puro e impuro, limpio e inmundo, lo que te acercaba a Dios y lo que te separaba de Dios. Un espíritu akatarton no es simplemente un espíritu malo o malvado. Es un espíritu que contamina todo lo que toca, que hace impuro lo que era puro, que descalifica al adorador del acceso a la presencia de Dios. Es un agente de separación entre el ser humano y su creador. Ahora mira a dónde va este espíritu cuando sale. Lugares secos, en griego, anidrus topos, literalmente, lugares sin agua. ¿Por qué esto es importante? Porque en la cosmovisión judía del Segundo Templo, el desierto no era simplemente un lugar geográfico inhóspito, era el dominio de los demonios. La teología judía asociaba consistentemente la aridez y la desolación con la presencia demoníaca. Levítico capítulo 16 describe el ritual de Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno era sacrificado para Dios, el otro era enviado al desierto, al dominio de Azazel. Levítico 16, versículo 10. ¿Y quién era Azazel? El libro de Enoc, que los judíos del siglo I conocían ampliamente, lo identifica como uno de los ángeles caídos, un líder de los vigilantes que corrompieron a la humanidad antes del diluvio. El chivo enviado al desierto era literalmente enviado al territorio demoníaco. Isaías capítulo 13, versículo 21, profetizando la caída de Babilonia. Dice que las ruinas serían habitadas por animales del desierto y por Seirim, que literalmente significa peludos o cabríos. Pero en el contexto teológico judío, los Seirim eran entidades demoníacas. Levítico 17, versículo 7, dice explícitamente: «Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios».
y la palabra hebrea aquí es precisamente seirim. Isaías, capítulo 34, versículo 14, en la profecía contra Edom, menciona de nuevo estas criaturas habitando las ruinas desoladas. El desierto era donde lo impuro moraba, lejos de la presencia de Dios que habitaba en el templo con sus fuentes de agua viva, con la fuente de bronce, con los rituales de purificación con agua. Pero el espíritu no encuentra reposo allí. Y la palabra griega para reposo es anapausis. Préstale mucha atención a esta palabra, porque es exactamente la misma palabra que Jesús usa en Mateo 11, versículo 29. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Anapausis. El demonio busca el mismo tipo de descanso profundo que el alma humana necesita, pero no lo encuentra en el desierto, no lo encuentra en la desolación, lo encuentra en una persona, lo encuentra habitando un ser humano. Esto revela algo profundamente perturbador. Los demonios necesitan un anfitrión. No son autosuficientes, no están completos vagando por el desierto. Necesitan habitar a alguien para encontrar reposo. Son parásitos espirituales. Y aquí viene algo escalofriante. Versículo 44. El Espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí. Mi casa, en griego, tonoikon mou. Mou es el pronombre posesivo de primera persona, mío. El demonio llama al ser humano mi casa, no una casa, no aquella casa. Mi casa tiene sentido de propiedad. Considera que el cuerpo que habitaba le pertenece legítimamente. Esto revela algo perturbador sobre la naturaleza de la posesión espiritual. El demonio no se ve a sí mismo como un invasor. Se ve como el dueño legítimo que fue temporalmente desplazado, y por eso vuelve. No está invadiendo una casa ajena, está reclamando lo que considera suyo, pero lo más revelador de todo el pasaje viene ahora. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 3 palabras griegas. Cada una es una bomba teológica, y la primera es la más importante de las 3. De hecho, te diría que es la palabra más importante de toda esta parábola. Primera, desocupada. En griego es sholazonta, y esta es la palabra que casi ningún predicador te va a explicar. La raíz de sholazonta es shole, de donde viene directamente nuestra palabra escuela. Pero el significado original griego de shole no era lugar de estudio, era tiempo libre, ocio, tiempo sin ocupación productiva. En la cultura griega, shole era el privilegio de los ciudadanos libres que no tenían que trabajar y podían dedicarse al ocio intelectual. De ahí que los lugares donde se reunían a filosofar durante su tiempo libre se llamaran escuelas. Pero cuando este término se aplica a una casa en Mateo 12, el significado es devastador. Mateo no usó la palabra griega simple para vacío, que sería kenos. Si hubiera querido decir simplemente que la casa estaba vacía, habría usado kenos. Es la palabra que Pablo usa en 1 Corintios 15, versículo 14, cuando dice, vana es nuestra predicación, vacío en el sentido de sin contenido. Pero Mateo usó sholazonta, que implica algo mucho más peligroso que el simple vacío. Implica disponibilidad. La casa no estaba simplemente vacía como una habitación sin muebles. Estaba disponible, estaba en estado de ocio. Estaba desocupada en el sentido de que no tenía ocupante, no tenía dueño activo, no tenía propósito definido. Estaba, por así decirlo, con la puerta abierta y un letrero invisible que decía espacio disponible. No estaba cerrada ni protegida, estaba abierta a cualquiera que quisiera entrar. Un comentarista de la publicación Abarim explica que sholazonta no implica una casa meramente vacía, sino una casa que estaba ansiosa por ser deslumbrada, deseosa de unirse a algún movimiento nuevo. Era una casa susceptible, vulnerable, lista para ser impresionada por lo que sea que llegara primero.
Segunda palabra, barrida, en griego, césaromenón. Es un participio perfecto pasivo del verbo saró, que significa barrer. ¿Y por qué importa que sea tiempo perfecto? Porque el perfecto en griego indica una acción completada en el pasado, cuyos resultados permanecen en el presente. Alguien barrió esta casa y la casa sigue barrida. La limpieza fue efectiva y duradera. La suciedad visible fue completamente removida. No quedan rastros del ocupante anterior. Tercera palabra, adornada. En griego, kekosmemenon. También participio perfecto pasivo, esta vez del verbo kosmeo. De esta raíz griega vienen nuestras palabras cosmético y cosmos. Porque kosmeo significa poner en orden, organizar, decorar, embellecer. El cosmos se llama así porque los griegos veían el universo como un sistema ordenado y bello, y los cosméticos se llaman así porque embellecen. La casa no solo fue limpiada de la suciedad, fue embellecida, fue reorganizada, fue decorada, se ve presentable, atractiva, bien organizada. ¿Entiendes la imagen completa ahora? La persona fue liberada del demonio, alguien la limpió, alguien la barrió, alguien la decoró. Hizo toda la reforma externa, se ve bien por fuera, pero la casa quedó sholazonta, disponible, sin el inquilino correcto. Hizo toda la reforma sin la transformación. Quitó lo malo, pero no instaló lo bueno. Removió al ocupante anterior, pero no invitó al ocupante que debía reemplazarlo. Es como renovar un apartamento completamente. Pintura nueva, pisos nuevos, muebles nuevos, pero dejarlo sin cerradura en la puerta y con un cartel que dice «Entrada libre». Si estás entendiendo la profundidad de lo que Jesús está diciendo aquí, comparte este video con alguien que necesita escucharlo. Y ahora viene el versículo 45, y aquí es donde el griego revela lo que solo puedo describir como una operación militar planificada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. La palabra clave aquí es toma, en griego paralambanei. Este verbo es absolutamente crucial para entender lo que está pasando. Paralambano no significa simplemente lleva o trae o se encuentra con. Significa tomar a su lado, recibir como asociado, reclutar, incorporar a su grupo. Es un verbo que implica acción deliberada, selectiva y planificada. En otros contextos del Nuevo Testamento, paralambano se usa para describir actos de selección intencional. Mateo 1, versículo 24. José tomó consigo a María como esposa. Mateo 4, versículo 5. El diablo lo llevó a Jesús a la ciudad santa. Mateo 17, versículo 1. Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan para la transfiguración. En cada caso hay selección deliberada y propósito. Entonces, no es que el demonio se tropieza accidentalmente con 7 espíritus vagando por el desierto y les dice, oigan, ¿quieren venir a una fiesta? No, los recluta, los selecciona, los incorpora a una misión específica con un objetivo definido, y la palabra otros es hétera. Esta distinción es fundamental. El griego tiene 2 palabras para otro, aios y héteros. Aios significa otro del mismo tipo. Héteros significa otro de tipo diferente. De héteros viene nuestra palabra heterogéneo. Cuando Mateo dice que el demonio trae 7 espíritus, hétera, está diciendo que estos 7 no son copias del primero. Son de tipo diferente. Cada uno trae una especialidad distinta, una capacidad destructiva que los otros no tienen. Es un equipo de especialistas, no un pelotón de soldados idénticos, y son ponerótera, más malvados. Es la forma comparativa de poneros, que significa malvado, perverso, dañino,
No son simplemente malvados al mismo nivel que el primero, son más malvados. El nivel de maldad escala exponencialmente. Si el primer demonio era peligroso, cada uno de estos 7 es peor. Junta todo esto. El demonio original sale, no encuentra reposo en el desierto, vuelve, encuentra la casa disponible y decorada, entonces ejecuta un plan. Recluta deliberadamente 7 espíritus de tipos diferentes, cada uno más peligroso que él mismo, y los trae de vuelta para una ocupación coordinada. Y después dice el texto que entrados moran allí. 2 verbos griegos que completan la imagen. Entrados es aiseltonta, de eiserchomai, entrar, y moran es katoikei. Y este verbo es la pieza final del rompecabezas, porque en griego hay 2 verbos principales para habitar. Uno es paroikei, que significa residir temporalmente, como un extranjero, como un peregrino de paso. De ahí viene nuestra palabra parroquia, el lugar donde residen los extranjeros. Pero Mateo no usó paroikei, usó katoikei, que significa establecer residencia permanente, asentarse, echar raíces. No planean irse. Se instalan como dueños legítimos en un territorio conquistado. Y el resultado final, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Cheirona ton proton, la forma comparativa de cheiron, peor que lo primero, no igual, no un poquito peor, no moderadamente peor. El texto griego no pone límite a cuánto peor, simplemente dice peor, porque antes de la liberación, el hombre tenía un demonio, ahora tiene 8, antes el demonio era de cierto nivel de maldad, ahora tiene 7 que son cada uno más malvados que aquel, más 7 tipos diferentes de maldad, y se han instalado permanentemente. Esa es la capa 2. El griego revela que esto no es una historia de fantasmas para asustar creyentes, no es una anécdota sobre el mundo espiritual, es la descripción clínica de una invasión estratégica, planificada con precisión militar, con reclutamiento selectivo de especialistas y ocupación permanente de un territorio que fue limpiado externamente, pero nunca fue protegido internamente. Pero la capa 3 es la que explica por qué Jesús contó esta historia precisamente en ese momento, a esas personas, en ese contexto. Y es la capa que los historiadores confirman con evidencia verificable. Capa 3. La profecía sobre Israel. Mateo 12, versículo 45. La frase final. Así también acontecerá a esta generación malvada. Outos estaikai, tegenea taute te ponera. Jesús acaba de dar una clase magistral sobre el mundo espiritual. Explicó paso a paso cómo opera un espíritu inmundo, cómo sale, cómo busca reposo sin encontrarlo, cómo decide regresar, cómo evalúa las condiciones de la casa, cómo recluta refuerzos especializados, cómo ejecuta la invasión, cómo se instala permanentemente. Y después de toda esa explicación, apunta directamente a sus oyentes y dice, esto es lo que les va a pasar a ustedes. ¿A quiénes exactamente? A esta generación malvada. Es la misma frase que usó unos versículos antes en el versículo 39. La generación mala y adúltera demanda señal. La misma generación que acaba de presenciar un milagro que solo el Mesías podía realizar y lo atribuyó al poder de Satanás. La misma generación que tenía la Torá memorizada palabra por palabra, pero no reconocía al Dios de la Torá parado frente a ellos en carne y hueso. Y aquí es donde esta parábola se convierte en una profecía histórica con un cumplimiento documentado que es absolutamente devastador. Israel como nación fue liberada de un espíritu específico a lo largo de su historia, el espíritu de la idolatría pagana. Si lees el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías, el pecado recurrente, crónico, casi patológico de Israel era la idolatría.
No era un problema ocasional, era una adicción nacional que duró más de 1000 años. Empezó antes de que llegaran a la tierra prometida, con el becerro de oro al pie del Sinaí, mientras Moisés estaba arriba recibiendo los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 32. Continuó durante la época de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía y adoraban a los Baales y a las aceras de los cananeos. Jueces capítulo 2, versículo 11. Empeoró con Salomón, el hombre más sabio que jamás vivió, que terminó sus días adorando a Astoret, a Quemos y a Moloc por influencia de sus esposas extranjeras. Primer libro de Reyes, capítulo 11. Llegó a su punto más bajo con el rey Manasés, que instaló un ídolo dentro del propio templo de Dios y sacrificó a su propio hijo en el fuego. Segundo libro de Reyes, capítulo 21. Durante más de 1000 años, Israel fue adicta a la idolatría, y ningún profeta, ningún rey piadoso, ningún avivamiento temporal pudo curarlos permanentemente. Ezequías limpiaba y Manasés ensuciaba. Josías reformaba y Joacim destruía. Era un ciclo interminable. ¿Y cuándo fue finalmente expulsado ese espíritu de idolatría? En el exilio babilónico. Dios permitió que Nabucodonosor destruyera Jerusalén y el templo en el año 586 a.C. y deportara a la nación a Babilonia por 70 años. Y algo extraordinario pasó durante esos 70 años. Israel fue curada de la idolatría para siempre. Después del regreso con Esdras y Nehemías, y especialmente después de la revolución macabea contra Antíoco Epífanes en el siglo II a.C., Israel nunca más cayó en la adoración de ídolos paganos. El espíritu de la idolatría fue expulsado de la nación de manera permanente, y la casa fue barrida y adornada. Los judíos que regresaron del exilio construyeron sinagogas en cada aldea. Establecieron escuelas rabínicas donde los niños memorizaban la Torá completa desde los 5 años. Desarrollaron el sistema farisaico de interpretación de la ley con sus 613 mitzvot, sus mandamientos, más miles de regulaciones adicionales en la tradición oral que eventualmente se compiló en la Misná y el Talmud. Crearon cercas alrededor de la ley, reglas adicionales diseñadas para asegurar que nadie se acercara siquiera a la posibilidad de violar un mandamiento. La casa estaba impecable, estaba barrida de toda idolatría. Estaba adornada con la religiosidad más elaborada y meticulosa que el mundo antiguo jamás había visto. Ninguna nación en la historia ha sido más devota en su observancia religiosa externa que el Israel del período del Segundo Templo. Pero estaba Sholazonta disponible, desocupada en lo esencial, porque toda esa impresionante reforma religiosa externa no fue llenada con una relación viva y personal con Dios. Fue llenada con religiosidad, con formas, con tradiciones de hombres, con apariencia de piedad. Jesús mismo les dice en Mateo 15, versículos 8 y 9, citando directamente al profeta Isaías: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, labios perfectos, corazón distante, casa barrida, casa adornada, casa Sholazonta». Y la tragedia suprema es que el inquilino que debía llenar esa casa, el Mesías, el Emanuel, Dios con nosotros, el Espíritu de Dios manifestado en carne, estaba parado literalmente frente a ellos, haciendo los milagros que sus propias escrituras habían profetizado, y lo estaban llamando sirviente del diablo. Jesús dice: «Cuando el espíritu vuelva con 7 peores, el estado final será peor que el primero». ¿Y qué pasó históricamente? La generación que rechazó a Jesús fue exactamente la generación que experimentó la destrucción más catastrófica en la historia de Israel. En el año 70 después de Cristo,
exactamente 40 años después del ministerio de Jesús, una generación bíblica completa, los ejércitos romanos, bajo el mando de Tito, sitiaron Jerusalén. Y lo que siguió no fue simplemente una derrota militar, fue una catástrofe de proporciones que hacen palidecer cualquier juicio anterior que Israel hubiera experimentado. Josefo, que fue testigo presencial de los eventos, porque los romanos lo capturaron y lo usaron como intérprete, documenta los horrores en su obra La guerra de los judíos, con un nivel de detalle que resulta difícil de leer. Expedia and Visit Scotland invite you to come experience the beauty that awaits in Scotland. The sweep of wild coastlines, quiet lochs and untamed landscapes. Fresh cuisine that feels rooted in the land. Come experience the kind of stillness that stays with you long after you leave. Plan your Scottish escape today at expedia.com/Visit Scotland. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. Durante el sitio, que duró aproximadamente 5 meses, el hambre dentro de las murallas alcanzó niveles inimaginables. Josefo registra que la gente comía cuero de zapatos, heno seco y basura. Y en el pasaje más perturbador de toda su obra, libro 6, capítulo 3, narra el caso de María de Betesuba, una mujer de familia noble que, enloquecida por el hambre, mató, cocinó y comió a su propio hijo lactante. Cuando los rebeldes judíos entraron a su casa atraídos por el olor de la comida y le exigieron compartir, ella les mostró lo que había hecho. Y hasta los hombres más endurecidos por la guerra retrocedieron horrorizados. Pero la locura no terminaba ahí. Mientras los romanos atacaban desde fuera, dentro de Jerusalén, había 3 facciones judías diferentes que peleaban entre sí por el control de la ciudad. Celotes contra celotes. Judíos matando judíos en guerras civiles internas que destruyeron los almacenes de grano que podrían haber alimentado a la población durante años. Se incendiaron mutuamente las reservas de comida como táctica para forzar a la población a pelear contra los romanos en vez de esperar el sitio. La autodestrucción interna fue tan severa como el ataque externo. Cuando los romanos finalmente irrumpieron, destruyeron el templo piedra por piedra, exactamente como Jesús había profetizado en Mateo 24, versículo 2. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Josefo registra que más de 1.100.000 personas murieron durante el sitio y la caída de la ciudad. Los sobrevivientes fueron vendidos como esclavos en cantidades tan masivas que el precio de un esclavo judío se desplomó en los mercados del Imperio Romano. La nación fue dispersada por casi 2000 años. El postrer estado fue incomparablemente peor que el primero, porque antes del exilio babilónico Israel tenía un problema con la idolatría. Sí, pero tenía templo, tenía tierra, tenía identidad nacional, tenía autonomía relativa. Después de rechazar al Mesías y experimentar el juicio del año 70, perdieron todo: templo, tierra, nación, sacerdocio, sistema de sacrificios, todo. El estado final fue catastróficamente peor que cualquier cosa que hubieran experimentado antes. Jerónimo, el padre de la Iglesia del siglo IV que tradujo la Biblia al latín, comentó este pasaje con una claridad brutal. Explicó que después de la predicación de los apóstoles, cuando el espíritu de idolatría no encontró lugar entre las naciones paganas que se estaban convirtiendo al cristianismo, dijo: «Volveré a mi casa,
es decir, a los judíos de quienes había salido, y encontró la casa vacía del Cristo que había dicho: levantaos, vámonos de aquí, en Juan 14, versículo 31. Sin la protección de los ángeles, cargados con las observancias inútiles de la ley ceremonial y las tradiciones farisaicas, el diablo regresó con 7 peores, y el estado de esa nación fue peor que cuando estaban en Egipto antes de conocer la ley. Porque, dijo Jerónimo, una cosa es no creer en alguien que todavía no ha llegado, y otra completamente diferente es rechazarlo cuando ya está de pie frente a ti. Esa es la capa 3, y no es una interpretación entre varias posibles, es la aplicación que Jesús mismo declaró explícitamente en el texto: así también acontecerá a esta generación malvada. Y la historia la confirmó con precisión milimétrica 40 años después. Pero hay una cuarta capa, y esta es la que te afecta directamente a ti, hoy, en tu vida real. Capa 4. El diagnóstico que llega a tu puerta. Lucas registra esta misma enseñanza en su capítulo 11, versículos 24 al 26, pero con una diferencia significativa. Lucas no incluye la frase final: así también acontecerá a esta generación malvada. Lucas presenta la enseñanza sin la aplicación nacional. La deja como advertencia individual, como diagnóstico personal. Esto no es una contradicción entre los evangelios, es una ampliación. Mateo registra la aplicación nacional, lo que le pasó a Israel. Lucas registra la aplicación universal, lo que le puede pasar a cualquier persona, y ambas aplicaciones son verdaderas simultáneamente. La advertencia personal es directa y sin anestesia. No basta con limpiar tu vida si no la llenas. Puedes dejar el alcohol, puedes dejar la pornografía, puedes dejar la mentira habitual, puedes dejar el resentimiento que cargaste por años, puedes dejar la codicia, puedes dejar las relaciones destructivas, puedes barrer tu casa espiritual hasta que brille como un espejo, puedes adornarla con asistencia fiel a la iglesia cada domingo, con lectura bíblica diaria, con vocabulario cristiano correcto, con apariencia impecable de piedad, con participación en grupos de oración, con servicio voluntario en el templo. Pero si después de toda esa limpieza y decoración, la casa queda sholazonta, disponible, desocupada de la presencia real del Espíritu de Dios, estás en una posición más peligrosa que antes de la limpieza, mucho más peligrosa. Porque ahora tienes una casa limpia, ordenada y hermosa, que es el objetivo perfecto para una invasión organizada. El demonio no necesita forzar ninguna puerta. La encuentra abierta, ventilada, disponible, esperando. ¿Y sabes qué es lo que más da miedo de esta enseñanza? Que el demonio original ni siquiera tiene que forzar la entrada. Versículo 44. La halla desocupada. La encuentra abierta, disponible, sin resistencia, sin guardia, sin ocupante, sin alarma, sin cerradura. No hay batalla, no hay confrontación. Simplemente entra porque no hay nadie adentro que le impida entrar. Hay un principio espiritual fundamental codificado en esta parábola. La neutralidad espiritual no existe. Jesús lo había declarado explícitamente unos versículos antes, en Mateo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay punto medio, no hay zona gris, no hay estado neutral. O tu casa está ocupada por el Espíritu de Dios, o está disponible para ser ocupada por lo que venga primero. En el mundo espiritual no existe el territorio desocupado. Solo existe territorio gobernado por una u otra autoridad. Y este es el problema profundo con mucha religión moderna. Produce casas barridas y adornadas, pero sholazonta. Produce gente que dejó de hacer cosas malas, pero nunca fue llenada con la presencia transformadora de Dios. Gente que tiene la forma de piedad, pero niega la eficacia de ella.
Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Iglesias que enseñan moralidad sin enseñar el espíritu, que predican reglas sin predicar relación, que producen feligreses que saben qué no hacer, pero no saben cómo ser llenados de Dios, que se definen por lo que rechazaron, no por lo que abrazaron. No bebo, no fumo, no robo, no miento. Perfecto, tu casa está barrida, pero ¿quién vive adentro? El apóstol Pablo entendió perfectamente este principio y lo aplicó sistemáticamente en sus cartas. En Efesios capítulo 5, versículo 18, no dice simplemente no se emborrachen con vino. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Ves la estructura? No es solo una prohibición, es una sustitución. No es quitar uno y dejar el espacio vacío, es quitar uno y llenar con otro. Reemplazar el vino con el Espíritu, el vicio con la presencia. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 25, Pablo presenta el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como la alternativa orgánica, natural, viva a las obras de la carne. No dice, esfuérzate por dejar de pecar y eventualmente lo lograrás. Dice algo radicalmente diferente, versículo 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. El orden es importantísimo. No es deja de pecar para poder caminar en el Espíritu. Es al revés. Camina en el Espíritu y como resultado dejarás de pecar. La presencia activa del Espíritu llena el espacio antes de que llegue la tentación. No estás defendiendo una casa vacía contra invasores. Estás viviendo en una casa llena donde los invasores no pueden entrar. En Romanos capítulo 13, versículo 14. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. De nuevo, el acto positivo y deliberado de vestirse de Cristo es lo que impide que la carne encuentre provisión. Author, psychotherapist, and social media star Meg Josephson presents Are You Mad at Me? A groundbreaking guide to help you shed the behaviors keeping you stuck in the past. Listen to Are You Mad at Me? Written and read by Meg Josephson is available on Spotify and wherever audiobooks are sold. La mejor defensa no es resistir la tentación con fuerza de voluntad. Es estar tan lleno de la presencia de Cristo que la tentación no encuentra espacio donde operar. ¿Ves el patrón? La solución bíblica para el problema que Jesús diagnosticó en Mateo 12 nunca es simplemente limpiar. Siempre es limpiar y llenar, barrer y ocupar, sacar lo viejo y poner lo nuevo, remover al inquilino malo e instalar al inquilino bueno. Cada vez. Y el número 7 en la parábola tiene un significado que refuerza todo esto. En la tradición judía, el número 7 representa completitud, plenitud, totalidad. 7 días de la creación, 7 fiestas solemnes de Israel, 7 brazos del candelabro del tabernáculo, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas en el Apocalipsis. Cuando Jesús dice que el Espíritu trae 7 compañeros peores, está comunicando que la destrucción será total, completa, abarcará cada área de la vida sin dejar rincón sin contaminar. Y hay un texto judío intertestamentario que ilumina todavía más esta enseñanza. El testamento de los 12 patriarcas, específicamente el testamento de Rubén, capítulo 2, habla de los 7 espíritus del engaño que Beliar, el adversario, tiene a su servicio. Estos 7 espíritus corresponden a diferentes áreas de la vida humana: la vista, el oído, el olfato, el habla, la reproducción, el gusto y los actos.
La tradición judía del Segundo Templo ya tenía esta idea de que la maldad opera en un sistema coordinado de 7 fuerzas que atacan cada dimensión de la existencia humana. Jesús no eligió el número al azar. Estaba usando un marco teológico que sus oyentes judíos reconocerían inmediatamente. Y el mensaje era claro: cuando el mal regresa a una casa desocupada, no viene a hacer una visita casual, viene a ocupar toda la casa, cada habitación, cada rincón, con un especialista asignado a cada área. La pregunta que decide todo. Entonces la pregunta que este pasaje realmente plantea no es la que la mayoría de la gente piensa. No es, ¿tienes demonios? La pregunta verdadera, la pregunta que Jesús estaba haciendo, es mucho más incómoda. ¿Está tu casa ocupada? Porque esta parábola no habla exclusivamente de personas poseídas por demonios en el sentido dramático y cinematográfico que imaginamos. Habla de cualquier persona que hizo una reforma espiritual sin una transformación real. Habla de cualquiera que dejó lo malo sin abrazar activamente lo bueno. Habla de cristianos nominales que asisten a la iglesia pero nunca han sido llenados del Espíritu. Habla de exadictos que dejaron la sustancia pero nunca llenaron el vacío interior con la presencia de Dios. Habla de personas que salieron de relaciones destructivas pero nunca sanaron por dentro. Habla de iglesias enteras que predican moralidad y buenas costumbres, pero no predican el poder transformador del Espíritu Santo. La diferencia entre reforma y transformación es la diferencia entre una casa barrida y una casa habitada. Y el apóstol Pedro confirma este principio con palabras que parecen escritas directamente para explicar la parábola de Mateo 12. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Escuchaste eso? Pedro usa exactamente la misma fórmula que Jesús. El postrer estado viene a ser peor que el primero. Y añade algo que da escalofríos: mejor les hubiera sido no haber conocido. Es decir, la persona que fue limpiada y volvió a su estado anterior no regresó al punto de partida. Cayó más abajo del punto de partida, porque ahora tiene el conocimiento de lo que rechazó, y ese conocimiento agrava su condición. La reforma dice, dejé de hacer esto. La transformación dice, el Espíritu que vive en mí me capacita para no necesitar aquello. La reforma produce casas bonitas, ordenadas, presentables y totalmente vulnerables. La transformación produce casas que quizás no se ven tan impresionantes por fuera, pero están ocupadas por una presencia que ningún espíritu invasor se atreve a desafiar. Porque cuando la casa está llena del Espíritu Santo, el espíritu inmundo que vuelve a revisar no encuentra la puerta abierta. No encuentra la casa Sholazonta. Encuentra una fortaleza defendida por el Dios del universo. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero fíjate bien en la condición implícita. El que está en vosotros es presente continuo. Si está en ti, esa promesa aplica. Si tu casa está desocupada, si el Espíritu no habita activamente en ti, esa protección no existe. No es automática, no es universal, es condicional. Depende de quién está adentro. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros.
El orden no es negociable. Primero someterse a Dios, después resistir al diablo, no al revés. No puedes resistir exitosamente a un enemigo espiritual organizado desde una casa vacía por más fuerza de voluntad que tengas. Primero, llenas la casa con la presencia de Dios y entonces tienes la autoridad y el poder para resistir cualquier invasión. Y en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, la armadura de Dios. Pablo no dice, quítate la maldad y quédate desnudo. Dice, vístete de la armadura completa de Dios. Cada pieza es algo que pones, algo que llenas, algo que ocupa el espacio que antes estaba vacío, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la oración constante. La armadura no protege una casa vacía, protege una casa ocupada. Es el equipamiento de guerra de alguien que ya tiene al comandante viviendo adentro. La lección completa de Mateo 12, versículos 43 al 45, se puede resumir en una sola frase. El vacío espiritual es el campo de batalla más peligroso que existe. No porque estés indefenso en algún sentido abstracto, sino porque estás disponible. Y en el mundo espiritual, lo que está disponible será ocupado. La única pregunta, la pregunta que determina todo tu destino es ¿por quién? El mensaje que Jesús quería que escucharas. Y aquí es donde esta enseñanza deja de ser aterradora y se convierte en la mejor noticia que puedes recibir hoy. Porque si el problema es una casa vacía, la solución no es complicada, llenarla. Y Jesús no te dejó sin los recursos para hacer exactamente eso. En Juan capítulo 14, versículos 16 al 17, Jesús hizo esta promesa a sus discípulos la noche antes de su crucifixión. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El verbo esté en griego es mene, de meno, que significa permanecer, habitar, quedarse, establecer residencia permanente. Es exactamente lo opuesto funcional de sholasonta, una casa donde el espíritu meno permanece, habita, se queda. No es una casa sholasonta. No es una casa disponible, no es una casa vulnerable, es una casa ocupada por Dios mismo, protegida no por las paredes, ni por la decoración, ni por la limpieza, sino por la presencia del habitante. En Romanos capítulo 8, versículo 11, Pablo expande esta verdad hasta sus consecuencias más radicales. Struggling with weight loss? Prolon's 5-day fasting mimicking diet is a clinically developed nutrition program designed to promote fat loss while protecting lean body mass. Developed at USC's Longevity Institute, it assists the body in entering a fasting-like state that helps reset metabolism and target visceral fat. In just 5 days, Prolon offers a science-backed approach to weight loss without extreme restriction or guesswork. Get 15% off plus a $40 bonus gift when you subscribe at prolonlife.com/now. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lee eso de nuevo despacio. El mismo poder, la misma fuerza, la misma autoridad cósmica que sacó a Jesucristo de la tumba después de 3 días muerto, está disponible para llenar tu casa, para habitar en ti, para que ningún espíritu, por más refuerzos que reclute, por más especialistas que traiga, por más malvados que sean sus aliados, pueda establecer residencia permanente donde ya vive el poder de la resurrección, donde ya habita el Rey del universo. Y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, Pablo hace la declaración más extraordinaria sobre la identidad del creyente.
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo no fue diseñado para ser una casa vacía, fue diseñado para ser un templo. Y un templo no está xolasonta, un templo está lleno de la presencia de Dios. Así como la gloria de Dios llenaba el tabernáculo en el desierto, así como la Shekinah descendió sobre el templo de Salomón cuando fue dedicado, así el Espíritu Santo fue diseñado para llenar tu vida entera. Cada habitación, cada rincón, cada área. Y cuando eso sucede, cuando la casa está habitada por el Espíritu, la parábola de Mateo 12 pierde su poder sobre ti, porque el demonio puede volver, puede reclutar 7 peores, puede presentarse con todo su ejército de especialistas, pero cuando llega a tu puerta y mira adentro, no encuentra una casa xolasonta. No encuentra una casa disponible, no encuentra un letrero que dice espacio libre, encuentra una casa llena de la presencia del Dios viviente. Y huye, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Esa es la respuesta completa a la pregunta del título. ¿Por qué Jesús dijo que algunos espíritus vuelven con 7 peores? Porque quería que entendieras con total claridad que la limpieza sin la presencia es una trampa mortal, que la religión sin el Espíritu es un peligro disfrazado de seguridad, que la reforma sin la transformación es una puerta abierta con un letrero de bienvenida para el enemigo, y sobre todo porque quería que supieras que hay una solución, y la solución no es esforzarte más, no es barrer mejor, no es adornar más bonito, no es agregar más reglas, más rituales, más tradiciones, más apariencia. La solución es dejar de intentar mantener tu casa vacía y limpia por tu propia fuerza y en vez de eso, abrir la puerta e invitar al único inquilino que garantiza que ningún invasor podrá jamás establecerse donde él habita. Colosenses capítulo 1, versículo 27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. No Cristo fuera de ti observando cómo te esfuerzas por mantener la casa limpia. No Cristo en el templo esperando que vayas el domingo. No Cristo en una doctrina que memorizas pero no experimentas. Cristo en ti, dentro, habitando, ocupando cada habitación de tu vida, llenando cada espacio que antes estaba xolasonta, haciendo de tu casa su morada permanente, su katoikia, su residencia eterna. Eso es exactamente lo que los fariseos de Mateo 12 rechazaron. Tuvieron la presencia de Dios encarnada frente a ellos y la llamaron poder del diablo. Tuvieron al Mesías ofreciéndoles llenar sus casas vacías y eligieron quedarse con las casas barridas y adornadas pero desocupadas. Y su estado final fue peor que el primero. Pero tú no tienes que repetir su error. Hoy, en este momento, puedes tomar una decisión diferente. Si este video te ayudó a entender algo que nunca habías visto en este pasaje, hay otro video esperándote en la pantalla que estás viendo ahora mismo que te va a revelar algo igualmente poderoso. Te lo recomiendo. Nos vemos allá.